lo que vinimos. Peggy Guggenheim, de Anton Hill, una biografía. El apellido Guggenheim pues ya nos va a sonar, ¿no? Ella pertenecía a una rica familia de magnates y empresarios. Y digo, el apellido nos va a sonar porque su tío fue el patrono y creador de la Fundación Guggenheim, la de los museos, ¿no? Suena ya, la de los museos. Esta fundación además tenía como propósito el fomento y la protección, la exhibición pues, del arte. Digo, este era su tío, el tío de Peggy. A los 21 años va a heredar una gran cantidad de dinero, porque fallece su padre, muere en el naufragio, es una de las víctimas del naufragio del Titanic. No es una grandísima fortuna, sí es una fortuna, pero no es una grandísima fortuna, es decir, no es la fortuna que tenían sus tíos o que van a heredar sus primos, por la sencilla razón de que el padre al fallecer no le da tiempo a incrementar el patrimonio, pero vamos, es una fortuna considerable. Cuando termina los estudios, ella se coloca a trabajar en una librería. Y es en esta librería donde conoce el arte de las vanguardias que se está haciendo en Europa. Y decide marcharse a París, que es en ese momento París, en esos años, en esa época, es la meca del arte. Y ya digo, del arte de las vanguardias, ¿no? Allí en París pues acude a museos, a galerías, a exposiciones, entabla vista con artistas, con escritores, con intelectuales. Muchos de estos artistas eran todavía absolutamente desconocidos, o sea, eran artistas que vivían, vamos a decirlo así, en la pobreza, o sea, eran de vida bohemia. Vuelve a Estados Unidos, allí va a conocer a su primer marido y se va a casar con él. Con este hombre va a tener 2 hijos, son los 2 hijos que tuvo. Este hombre era violento y ella va a sufrir, pero vamos, muy violento, ¿eh? Muy violento. Las escenas que cuenta es de un auténtico bestia. Alguna de las, esta mujer va a sufrir maltrato. Hasta que se divorcia, hasta que ya en una de estas, vamos a llamarlo, escenas violentas o, en fin, sufre llega a un límite tal que ya decide ya abandonarlo. Es muy posible que ella sufriera algún tipo de complejo de inferioridad. Ella parece ser que en fin, no estaba muy a gusto con su físico. No se veía lo suficientemente guapa, por decirlo de alguna manera. Y además, curiosamente, por lo que parece ser que se dice también tenía cierto complejo por ser judía, porque la familia los Guggenheim son judíos europeos que emigraron a Estados Unidos, la mayoría de procedencia, de cultura o procedencia alemana. No de la misma Alemania, pero sí algunos, pero venían de ahí, ¿no? De procedencia alemana. Una vez divorciada, pues va a fallecer su madre y va a coger otra herencia, la herencia de la madre. Esta ya es más modesta, claro, en comparación a la que fue la del padre, pero no deja de ser una muy buena herencia porque estaba en torno a casi al $500,000, que $500,000 ya, bueno, ya es un pellizco, pero si lo trasladamos a lo que sería el valor actual, habría que multiplicarlo por 10. Entonces estaríamos hablando de unos 4 millones y pico, 5 millones de dólares, que es una buena bonoloto, ¿no? Una buena lotería. Por indicación de sus amigos le dicen que con este dinero, ¿por qué no monta una editorial o abre
una galería. Ella se inclina por la galería porque considera que va a ser más fácil la galería que la editorial. Y monta exactamente, abre una galería de arte moderno en Londres, asesorada por su amigo Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, como sabemos, ha sido uno de los artistas más grandes del siglo XX. Se dice que a él se debe todos los movimientos artísticos que han venido después. Se han inspirado en él, o él es el origen, y en fin, es un hombre dentro del arte, pues un dios, vamos a decirlo de esta manera. Él es el que la instruye en las diferentes corrientes del arte moderno, en todas las vanguardias, la va instruyendo. Claro, la galería no vendía muchos cuadros, no vendía. Parece ser que en Londres esa pintura, que ella sobre todo llevaba artistas que estaban en Francia, pues no calaba, y lo que hacía es que ella compraba muchos de sus cuadros, los compraba ella y se quedaba con ellos. Ese es el inicio de su colección. Como la galería daba pérdidas, pues hubo que cerrarla, la tuvo que cerrar, y entonces se marcha a París. Y en París se va a dedicar a la compra de obras de arte. Lleva, por asesoramiento de sus amigos, lleva pues un listado de más o menos qué artistas pueden ser interesantes, y ella se va a ir comprando obras de estos artistas. Se declara la Segunda Guerra Mundial, y ella se queda en París. Ella podía haberse marchado a Estados Unidos y haberse quitado el lío, pero no, se queda en Francia, se queda en París durante un periodo. Y esto también lo aprovecha porque con la Segunda Guerra Mundial los precios de las obras de arte caen. Entonces podía comprar bastante obra, alguna la compraba a marchantes, a coleccionistas y tal, y otras directamente a los propios artistas, porque también además incluso les hacía falta el dinero, ¿no? Por mediación de los amigos, bueno, Marx, el pintor Masser, bueno, escapa de los nazis y tal, entonces pues, los amigos la dicen a Peggy, ¿por qué no le ayuda a escapar a Estados Unidos, a marcharse a Estados Unidos? También los nazis van avanzando, y entonces, bueno, pues ella escapan o se marchan a Estados Unidos, protege sus obras para que no caigan en manos de los nazis, evidentemente, las oculta, etc. Y se las lleva o las oculta, en fin, el caso era protegerlas de que cayeran en manos de los alemanes. Se marchan a Estados Unidos, se casa con Max Ernst. El matrimonio dura poco, fue a casarse unos años y divorciarse prácticamente. Y ella en Nueva York monta otra galería de arte. Esta galería de arte va enfocada a descubrir y a promocionar los nuevos talentos de la pintura norteamericana. Aquí es donde aparece una figura. Por supuesto, no vamos a citar todos los nombres, no he querido citarlo, está en la obra porque es que es inmensa la lista. Pero sí alguna figura. Aquí aparece la figura de Jackson Pollock. Ella al principio, Jackson Pollock, no aguantaba su pintura, no entendía y no le gustaba. Pero bueno, por indicación siempre de algún amigo, de algún asesor y tal, pues la va entendiendo, y al final pues, va a ser una de sus grandes descubrimientos, sus grandes descubrimientos. Se marcha, deja Nueva York, se marcha a Venecia, allí compra un palacio, por supuesto ya estamos después de la Segunda Guerra Mundial, compra un palacio, en este palacio instala su colección de pintura y lo va a abrir al público. Ya aquí son los años en los que deja de comprar pintura, ser coleccionista, y se dedica más a mostrar lo que tiene y a hacer fiestas, a hacer exposiciones, etc. Va a llegar los reconocimientos, los honores, y por supuesto en los años ya que se van acercando al fin de su vida, las propuestas de quedarse con su colección. O sea, va a recibir propuestas del gobierno italiano, no lo va a contar aquí muy bien, es muy apasionante eso, el gobierno italiano, de
de algunos museos, etc. Pero al final ella decide que su colección pase a formar parte de la fundación de su tío, de la Fundación Guggenheim, pero con dos condiciones. Una, las obras, su colección no se puede dividir. Tiene que mostrarse toda entera y tiene que estar siempre junta. Y dos, tiene que estar también en Venecia, siempre. Y ahí es donde pues, se funda el museo de la colección Peggy Guggenheim. Esta mujer, que es una mujer que ya se considera libre, más lo dice, que llevó la vida que quiso, que fue mecenas, que fue marchante, que coleccionaba amantes con la misma facilidad que coleccionaba artistas intelectuales y escritores. Ella no escondía su adicción al sexo. Bueno, no sé si adicción o que la gustaba, no escondía. De hecho, en sus libros de memorias cita a sus amantes, que la lista es grande. A unos los cita con seudónimo, a otros con nombre. Aquí se recogen muchos de ellos y las relaciones que tuvo, y además se expresaba muy libremente sobre esto. Que era una mujer que organizaba fiestas igual, pues con la misma facilidad que montaba una exposición, ¿no? Una figura fascinante, fascinante. Cuando fallece, fue enterrada en el jardín de su mansión junto a sus perros. En fin, Peggy Guggenheim, confesiones de una adicta al arte. Hasta otra, amigos.